Muy buenos días, estudiantes. El día de hoy vamos a hacer un breve resumen del tema de polinomios, ¿no? Que es uno de los temas importantes dentro del curso de álgebra. Mire, vamos a empezar. Para definir qué es un polinomio, primero tenemos que ver lo siguiente. ¿Qué es un término algebraico? Nos dice, es una expresión algebraica que relaciona números y letras. Es decir, una expresión que junta números y letras se llama término algebraico. Como podemos observar, menos 3 por x elevado a la 4 por y elevado a la menos 2. Ahora, como es un término algebraico, tiene sus partes. ¿Cuáles son las partes de un término algebraico? Tenemos dos, el coeficiente y la parte literal. El coeficiente es el número que acompaña a las variables con su respectivo signo. Aquí sería menos 3. Ahora, en la parte literal hay dos elementos importantes, las variables y los exponentes. Las variables, ¿quiénes son? Son las letritas, x y y. ¿Y quiénes son los exponentes? 4 y menos 2 respectivamente. Entonces, todo este término algebraico tiene un nombre. ¿Cómo se va a llamar? Se va a llamar término algebraico P de variables x y y. Entonces, veamos un ejemplo para resaltar las partes que hay en los términos algebraicos. El término algebraico A de variables x y y igual a 5 por x a la 3 por y elevado a la 2. ¿Quién es el coeficiente en este término algebraico? Es 5. ¿Quién es la parte literal? Es todos estos elementos. X a la 3, y a la 2. ¿Quiénes son las variables? Bueno, las variables son las letras x, y. ¿Y quiénes son los exponentes? 3 y 2. 3, 2. Como observas, es sencillo identificar las partes de un término algebraico. Ahora, ¿qué pasaría si tenemos términos algebraicos donde su parte literal siempre es la misma? Eso se va a llamar término semejante. ¿Cuándo será término semejante? Dice, dos términos serán semejantes cuando tienen la misma parte literal, es decir, mismas variables con mismos exponentes. Por ejemplo, 6 por x elevado a la 2, y elevado a la 3. Un término semejante a él sería menos 4 por x elevado a la 2, y elevado a la 3. Como observas, la parte literal es la misma para ambos. Otro ejemplo, 2 por x por y, z a la 3. Su término semejante podría ser 2 sobre 3 por x por y por z a la 3. La parte literal es la misma, aunque los coeficientes sean diferentes. Lo importante para que sea semejante es la parte literal. Deben ser siempre iguales. Ahora vamos a definir lo que es un polinomio. Como hemos visto, ahora vamos a definir lo que es un polinomio. Nos dice, es una expresión algebraica donde los exponentes de las variables son enteros y positivos. Veamos, anteriormente hemos dado un ejemplo, ¿no? Pero si tú observas los exponentes aquí son enteros, ¿correcto? Pero uno es negativo y el otro es positivo. ¿Puede suceder? Claro que sí, cuando son términos algebraicos. Pueden ser negativos, fracciones, raíces, los exponentes. Pero para que esto sea llamado polinomio, necesariamente los exponentes deben ser enteros y positivos. Esa es una de las principales diferencias con los términos algebraicos. Veamos un ejemplo. Tenemos el polinomio P de variable x y y. ¿A qué es igual? 5 por x a la 2, y 2 por y, más 3 por x a la 4, y a la 3. Como observas, aquí lo importante es resaltar los exponentes. ¿Cómo son los exponentes? Enteros y positivos. Profesor, aquí no hay exponente. Claro que sí lo hay. Cuando no se escribe, siempre vale 1. Enteros y positivos. Siguiente ejemplo. Tenemos el polinomio R de variable x y y. ¿A qué es igual? 6 por x por y a la 4 menos 2 por x por y más 5. Si tú observas, los exponentes de las variables son enteros y positivos. Ahora, siempre hay que recordar algo. Las letras mayúsculas nos dicen el nombre del polinomio y lo que se encuentra dentro de sus paréntesis representan las variables, en este caso x y y. Ahora, aquel término que no tiene ninguna variable
se va a llamar término independiente, como observas. Ahora, lo que vamos a ver a continuación es algo que se cumple con los polinomios, que es calcular el valor numérico. ¿Qué es el valor numérico de un polinomio? Es el número que resulta de reemplazar una cantidad específica, es decir, un número en en las variables. Por ejemplo, tenemos el polinomio p de variable xy. ¿Y eso es igual a cuánto? Eso es igual a ¿qué? 5 por x por y más 2 por x por y elevado a la 2. Me pregunta, hallar el valor de el polinomio cuando x es 1 y y es 2. ¿Cuánto vale ese polinomio cuando evaluamos para x igual a 1 y y igual a 2? Vamos a reemplazar. ¿A qué va a ser igual? 5, paréntesis, cuando x es 1, ¿cuánto vale y? Vale 2. Lo reemplazamos en cada uno de las variables de nuestro polinomio. Más 2 por x que es 1 y y que es 2 pero elevado a la 2. 5 por 1 es 5, por 2 es 10, más 2 por 2 es 4, 4 por 1 es 4, por 2 es 8. Por lo tanto, ¿cuánto es el valor numérico para este ejemplo? 10 más 8, 18. Esa sería la respuesta. Ahora, como observación, veamos lo siguiente. En algunos ejercicios nos van a pedir calcular la suma de coeficientes de tu polinomio. Entonces, ¿cómo vamos a sumar los coeficientes de nuestro polinomio? Lo vamos a hacer con un valor numérico. Cuando el polinomio lo evaluamos siempre en 1, como observas, nos da la suma de coeficientes. Y si me preguntan hallar el término independiente del polinomio, lo vamos a obtener cuando evaluamos nuestro polinomio a 0. Entonces, estos son dos datos importantes para conseguir la suma de coeficientes y el término independiente. Por ejemplo, tenemos el polinomio p de variable x igual a 5 por x a la 2 menos 3x más 2. Quiero encontrar la suma de coeficientes, entonces tengo que evaluar mi polinomio en cuanto en 1. Reemplazo sería 5 por 1 al cuadrado menos 3 por 1 más 2. 1 al cuadrado es 1, por 5 es 5, menos 3 por 1 es 3, más 2. 5 menos 3 es 2, más 2, ¿cuánto nos da la suma de coeficientes? 4. 4 sería la respuesta. Ahora, si quiero encontrar el término independiente, recuerda, el polinomio lo evalúo en 0. ¿Cómo quedaría? 5 por 0 al cuadrado menos 3 por 0 más 2. 0 al cuadrado 0, por 5 es 0, menos 3 por 0 es 0, más 2. Por lo tanto, ¿cuánto nos quedaría? Nos quedaría 2. Esa sería la respuesta a la pregunta. Entonces, como observas, no es muy difícil trabajar con los polinomios. Espero que hayas entendido los conceptos y las definiciones para la suma de coeficientes y término independiente. Muchas gracias, nos vemos en la próxima clase.